cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras, anciana pastora de la Iglesia Génesis de Aguasarcas en San Carlos. En esta ocasión, en virtud de que estamos en un periodo donde la Iglesia ha estado en ayuno y oración buscando la presencia de Dios, se me asignó que hiciera un análisis de estos versículos. Están en 1 Corintios 2, versos 9 y 10. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Creo que para referirme a este versículo, tengo que hablar de lo sobrenatural en el ámbito cristiano. Y cuando hablamos de lo sobrenatural en el ámbito cristiano, estamos hablando de todo lo que es profético. ¿Y qué es lo profético? Es expresar la mente y el corazón de Dios en una dimensión espiritual. Lo profético no es simplemente pararse en la iglesia y decir así dice el Señor y traer una palabra profética para la iglesia o para una persona determinada. Eso es una parte, pero no es todo. No lo es todo. Además, lo profético abarca el exponer a los sentidos todo lo sobrenatural de Dios y traerlo a una dimensión física y tangible. El apóstol Pablo fue a los Corintios en el mover profético, demostrando todo lo sobrenatural de la mente y del corazón de Dios. Y así el apóstol en 1 Corintios 2, versos 4 y 5 nos dice: Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este versículo, el apóstol Pablo vuelve a explicarnos la razón por la cual la palabra y la predicación no fueron con palabras persuasivas, sino para que vuestra fe, es decir, nuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué incluye lo profético o lo sobrenatural? Incluye sanidades. Cuando se mueve lo profético sobrenatural, hay sanidades, hay un moverse, las personas comienzan a moverse en los dones del Espíritu Santo. Se predica el Evangelio con denuedo y con mucha autoridad. Se profetiza, se echa fuera demonios. Todo esto incluye lo profético, oír la voz de Dios, prodigios, señales, maravillas, milagros. Pero desafortunadamente muy pocos ministros y creyentes se mueven en lo sobrenatural. Por esta razón es que vemos a la iglesia de Cristo en general fundada más en la sabiduría humana y no en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido adoptar el mover de lo sobrenatural en sus iglesias, y esto impide que se revele lo profético, lo sobrenatural de Dios. Muchas veces en las iglesias se ha cambiado lo sobrenatural por el razonamiento humano, por el intelecto, por la razón o por el programa del hombre. ¿Por qué los creyentes no se mueven en lo sobrenatural? Hoy voy a tratar de explicar por lo menos unas dos causas de las que creo yo que son razones por las que la iglesia no se mueve en lo sobrenatural ni los creyentes. Una es la falta de conocimiento. En 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra ignorancia aquí significa falta de un conocimiento funcional. Esto no implica ausencia total de conocimiento, sino más bien que el que se tiene no se puede aplicar a la vida diaria. Pues muchas personas desean y realmente anhelan entrar en la dimensión sobrenatural, pero no tienen el conocimiento bíblico de cómo hacerlo.
La falta de conocimiento está destruyendo al pueblo de Dios. Y esto me trae a la memoria lo que decía el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otra de las causas que pienso yo, y es bíblico, por la cual la gente no se mueve en lo sobrenatural, es por la incredulidad. Y en Hebreos 3:12, el autor de Hebreos nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque la incredulidad nos aparta de Dios. La palabra incredulidad en griego se traduce como falta de fe, pero falta de fe cristiana, desobediencia e infidelidad. La incredulidad apunta a un corazón lleno de infidelidad hacia Dios y hacia su palabra. Pero la palabra de Dios en Marcos 16, por ahí del 14 al 18, nos enseña que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Si usted lo lee ahí: sanar a los enfermos, echar fuera demonios, profetizar, hablar nuevas lenguas y hacer milagros. Quiero enfatizar que el texto dice: estas señales siguen o seguirán a los que creen. Es decir, a los que son incrédulos, estas señales pues no les van a seguir. Si usted piensa que esas señales no son para hoy, que eran para el tiempo de los apóstoles, ni las cree, entonces nada va a ocurrir. Pero resulta que la palabra de Dios en Hebreos 13:8 me dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Realmente creo que cuando hay incredulidad, infidelidad hacia Dios y su palabra, cuando hay, recuerden lo que simboliza significa incredulidad, falta de fe cristiana, desobediencia, infidelidad. Cuando está esa incredulidad en nuestros corazones, en los creyentes y en las iglesias, en lo espiritual vamos a operar según la religión, lo cual es apariencia de piedad, pero que carece de poder. Ahora, ¿por qué la iglesia no cree y por consiguiente no puede demostrar lo sobrenatural de Dios? ¿Qué debemos hacer? Creer, hermanos. Todo esto dice que para el que cree todo le es posible. Son palabras de Jesús. Creer que Dios desea y quiere expresar lo sobrenatural por medio de su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia es usted y yo. Todos los que hemos sido lavados y redimidos y rescatados por la sangre del Señor Jesucristo. Dios desea demostrar las sanidades, los milagros y que echemos fuera demonios y que haya profecía. Dios quiere demostrarlo, pero solo va a hacerlo o puede hacerlo por medio de usted y de mí. Pero para eso tenemos que desechar la incredulidad que se ha albergado en nuestros corazones. A veces creemos que Dios puede usar a otros menos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos pecadores, indignos, que no valemos nada y que el Señor no nos puede usar. Pero recuerde, usted y yo tenemos que recordar que la razón por la cual Dios nos usa no es por nuestras habilidades, ni por los títulos que usted y yo tengamos, o por los diplomas que tengamos. No es por nuestra inteligencia o por el trasfondo familiar, sino porque a Él le place. Ninguna de estas cosas son válidas delante de Dios, sino que es por su gracia y su favor sobre nosotros que Él nos ha hecho dignos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere usarlo a usted, quiere usarme a mí. Atrévase a creerlo. Escúchame, atrévete a creerlo. Dios está levantando un ejército de hombres y de mujeres que anden en el poder del Espíritu Santo y que se muevan en lo sobrenatural. Este ejército debe creer y no debe tener miedo a equivocarse. Cristo nos ha hecho dignos y debemos atrevernos a caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo podemos caminar en lo sobrenatural de Dios? Creo que debemos ceder nuestra voluntad y nuestro cuerpo al Espíritu Santo.
Antes de orar por alguien, antes de predicar, de enseñar o de evangelizar, nosotros debemos ceder nuestra voluntad al Señor y orar para que Él haga su voluntad por medio de nosotros. Ejemplo, cuando hay que decirle, Señor, ¿cuándo quiere que hablemos? ¿Cómo quieres que enseñemos? ¿A quién quieres que ministre? ¿O por quién quiere que ore? ¿Y dónde quieres que lo hagamos? Es decir, debemos de ceder nuestra voluntad a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. En este momento estoy recordando una palabra que está en Mateo 14:14, donde dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús era movido por compasión, Él mostró siempre misericordia. Jesús se compadecía, es decir, tenía un sentimiento de tristeza, de angustia debido al mal o a la desgracia de otras personas. El tener compasión por las personas o tener misericordia es un sentir indispensable para que usted y yo podamos caminar en lo sobrenatural. Es decir, debemos ser conmovidos en lo profundo de nuestro ser al punto de sentir el dolor y la angustia de las personas. Dios nos dio su poder y su unción no para bendecirnos a nosotros mismos, no para decir aleluya, alabanzas a mí, sino para bendecir al pueblo de Dios. Pero esa unción no puede manifestarse sin antes sentir compasión por el dolor de las otras personas, de las personas que están sufriendo. Siempre oremos para que Dios nos dé compasión por las personas. Y antes de ministrar a una persona o ministrar en cualquier lugar, debemos orar en nuestra casa para que Dios nos llene de su compasión hacia su pueblo y cuando ministremos al enfermo, al quebrantado, lo hagamos con todo nuestro corazón. Y obviamente en ese sentir que tuvo Jesucristo. Creo que también, y lo creo bíblicamente, para moverse en lo sobrenatural necesitamos tener fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando nos movemos en lo sobrenatural vamos a necesitar un cierto nivel de fe para actuar en lo que Dios nos pide que hagamos. Así que necesitamos fe y la fe se basa en creer y en actuar sobre la palabra de Dios. Y también no podemos movernos en lo sobrenatural si no tenemos una vida de oración y ayuno continua y dinámica. Tener una vida de oración constante y ayunar a menudo es un requisito indispensable para que usted y yo nos podamos mover en lo sobrenatural. Oración constante. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. Tienes que estar dispuesto a orar siempre. Y también ayunar hasta que el ayuno se te haga un estilo de vida. Dice la palabra en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre porque la oración nos enseña a depender de Dios y a tener una comunión íntima con Dios. Y esto hace que podamos oír su voz para obedecerle. La oración para ti y para mí, para ver lo sobrenatural, debe ser una oración constante y dinámica. Pasar horas con Dios hace los minutos más efectivos con el hombre. La oración y el ayuno son un requisito imprescindible para fluir en lo sobrenatural. Así que procuremos tener una vida de oración y de ayuno constante y vamos a estar listos para hacer una vasija de honra para Dios. Así que, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que nos hagas personas constantes en la oración, que el ayuno para nosotros sea un estilo de vida.
Señor, que te busquemos a tiempo y fuera de tiempo. Que en nuestro corazón haya fe, pero la fe no es un proceso mágico. La fe es producto de creer y confesar tu palabra, de llevar una vida de oración, de obediencia a la palabra cuando nos congregamos y vemos tu fidelidad. Así que yo hoy oro para que tú despiertes el espíritu de cada oyente para orar, para no desmayar, para ser constantes en la oración, para que la oración la disfrutemos, ese acercamiento contigo, que no sea algo aburrido, sino que disfrutemos de la oración, que disfrutemos de tu palabra, que la obedezcamos, que la pongamos por obra. Danos un corazón lleno de fe, que cree a tu palabra y que la pone por obra. Señor, hoy renunciamos a todo espíritu de incredulidad que ha habido en nuestros corazones y te pedimos perdón, porque para ti no hay nada imposible. Hoy te decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos ser vasijas de barro, vasijas para la honra y gloria tuya, vasijas llenas de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para la gloria y honra tuya, Padre, y de tu reino. Padre, te doy gracias en el nombre todopoderoso de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, guarde tu mente en Cristo Jesús. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharme.